algo que he entendido es que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Muchísimo. En el sentido de El que, tema de espíritus más. que cuando imaginamos a un ser que no es de esta tierra, lo imaginamos verde, con un ojo, se ve todo extraño. Hoy estamos con Diego Reyes. Diego, bienvenido. Miquel, ¿Qué tal? Un placer siempre estar contigo. Sí, igualmente. Compartir estos momentos y ahora un escenario maravilloso en tu programa para hablar de tantas cosas. Sí, hombre que sí. Bueno, Diego Reyes es periodista, es escritor, es investigador. Tienes un programa en RCN, ¿no? Cada semana. Sí, trabajo de planta, si se quiere, en un programa que se llama Nocturna RCN, es un programa de radio para todo el país, en RCN Radio, pero los viernes hago mi sección, que es la que más me gusta, que es la de misterio. Sí, que ahí es donde yo te conocí. Ahí y donde tú has participado varias veces, sí. Oye, ¿y alguna vez estando grabando en el espacio de misterio, te ha pasado algo así paranormal? Realmente no, pero sí me he encontrado historias sumamente extrañas y raras. Porque llevan muchos años. Sí, pero te cuento una que rápidamente entrevisté a una tanatóloga hace un tiempo, unos días, y me contó un hecho muy extraño. Estaban trabajando con una morgue, Sí. con sus compañeros, y ellos tienen un jefe que es un capitán de la policía. El capitán de la policía llega sobre las 9 de la noche, un día normal, y les dice: muchachos, ¿cómo están? Les traía 3 botellas de agua. Compré una moto y quiero que ustedes, ¿por qué no vamos y mira la moto que está aquí al frente? Ellos dicen: no, es que estamos, mire cómo estamos vestidos, estamos aquí ocupados. Mañana vemos la moto. Él responde, el capitán responde: listo, mañana ven la moto, tomen el agua. Él se fue. Sí. Ellos abren, destapan de la botella de agua, toman. Y a los 15 minutos llega el vigilante de la morgue y les dice: acabaron de llamar que el capitán se accidentó en Armenia en una moto y se murió hace una hora. En Armenia, que es un departamento de... Es una ciudad. No Armenia, el país. No. Claro, es que en España no lo saben. Armenia es... nosotros tenemos una zona que es el eje cafetero de Colombia, y Armenia es una de las capitales, una ciudad de esa que queda lejos de Bogotá. En carro son 7, 8 horas. Entonces, esta persona muere en Armenia, pero se manifiesta en Bogotá y les trae agua, es lo que me pasa. O sea, él se mató justo ahí en un accidente de moto. Sí. Y él regresa, se manifiesta aquí en Bogotá, se va donde sus amigos, pero eso no es lo raro, lo extraño es el agua. Claro. Es algo tangible, ellos toman el agua, pero ella me dice: infortunadamente en las botellas se perdieron, no sé. Yo dije que hubiese sido maravilloso haber investigado esa agua. Investigar el agua, investigar el simbolismo de por qué ese hombre trajo esa agua. Pero el agua, bueno, te nutre, ¿no? Pues te sana, te limpia. También es un simbolismo de emociones, sentimientos, sensaciones. Pero sin duda eso es una gran materialización que tiene que tener algún simbolismo. Algo quería este hombre expresar, ¿no? Y me pregunto, ¿y fue un accidente? Sí, fue un accidente en la motocicleta, chocó con un vehículo. Wow. Pero lo que te digo, estaban a 10 horas de Bogotá, se manifiesta aquí en Bogotá, y pues les trae esa agua. Entonces me pareció un hecho muy extraño. Con esas cosas me he encontrado. Claro. Más que me hubiesen sucedido. Maravilloso, ¿no? Sí, porque estamos en un mundo intrigante, ¿no? Un mundo en el que todavía nos hace falta conocer muchas cosas. Hay mucho que no sabemos. Hay personas que se cierran la mirada a conocer, tú no, tú tienes la mirada abierta. Acaba de publicar este libro, El secreto de Gabo, ¿no? De Ediciones Cangrejo, que aquí en Colombia lo podéis encontrar en todas las partes, en todos los sitios, pero también podemos encontrarlo en Amazon, y si no estáis en Colombia, buscalibre.com. Pero una idea, te lanzo ahí, con todos estos casos que te ocurren en tu programa, podrías hacer un libro, ¿eh? Sí, ¿no? Estoy trabajando en eso, mira. ¿Sí? No me digas, de casos. Estoy trabajando en eso porque he tenido la posibilidad de conocer casos y personajes muy raros, muy extraños.
Y esto es un tema de... Y el más extraño sería este de la motocicleta. Sí, porque aunque parece común, porque pues las personas fallecidas se manifiestan. Sí, pero lo del agua no es común. Pero lo del agua no es nada común. Eso, yo pienso que igual es una manera de traer sanación o de traer algo de purificación a esas personas que bebieron ese agua. Es decir, que quizás si no lo hubieran bebido hubieran desarrollado alguna enfermedad de algún tipo. Sí. Mira que la tanatóloga, meses después, también le sucede algo muy raro. Sí. Está en su casa, es un diciembre, está con su familia y empieza como a sentir que le falta el aire y se desmaya. La llevan a urgencias y dicen que estaba al borde de la muerte, no al borde, sino médicamente muerta, porque no tenía signos vitales. Pero se restablece, como que despierta, y la empiezan a monitorear, le hacen los exámenes de rutina, exámenes de sangre, tensión arterial, y todo bien, muy bien. Entonces ya dices otra cosa que no me explico qué me pasó. Una descompensación. Sí. Bueno, no se sabe. Sí, pero pasa a muchas personas cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, que cuando despiertan hay algo que una remisión espontánea de los síntomas, que la ciencia no se puede explicar, pero como que en ese estado alterado de conciencia ocurre una sanación milagrosa. Correcto. Que puede ser lo que le ocurrió, ¿no? Y ahí podría ser la explicación del agua, ¿no? Claro que sí. Bueno, el secreto de Gabo lo tenéis que comprar, por favor, que además tiene comentarios del gran JJ Benítez, que además del Caballo de Troya ha hecho muchas cosas y, bueno, yo creo que es un gran referente. Cuéntanos, Diego, el secreto de Gabo. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto no se los puedo contar porque es un secreto. Pues. No hay que hacerle stripper, no hay que hacerle spoiler. Pero el secreto principalmente es porque es algo, una situación que él siempre ocultó durante su vida. O sea, ¿Gabo es un personaje real o es una persona inventada, novelada? No, Gabo es nuestro escritor, nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. Ahí quería yo llegar. Gabriel García Márquez, nuestro escritor afamado, conocido en todo el mundo. Dicen que después de Cervantes sería uno de los máximos exponentes de la literatura. ¿Y le llamáis Gabo aquí en Colombia? Gabo, su familia lo llama así, Gabo. Pero de hecho el Gabo real es el papá, y a él le dicen Gabito. Gabito, pero pues nosotros ya decimos Gabo. Y Gabriel García Márquez, tuvo una vida sumamente extraña, desde muy pequeño. Es muy mística también, ¿no? Sí, porque imagínate que, por ejemplo, la abuela, Tranquilina se llamaba ella, era una mujer que vivió hasta casi los 100 años. Wow. Y en su casa, en Aracataca, era una persona que hasta el último día de su vida hablaba con los muertos. O sea, ella era la que se sentaba en su mecedora y Gabo muy pequeño viendo eso. Y ella en su mecedora y hablando y hablaba. Y con ese movimiento entraba en trance. Sí. Bueno, no, él no habla de un trance como tal, sino como algo como natural. Pero algo tenía ella, ¿no? Y entonces te digo lo de trance porque cuando estás en trance o quieres entrar en trance, haces respiraciones y movimientos físicos repetitivos. Sí. Quizá ella, sin saberlo, lo estaba induciendo. Oye, como era muy anciana, pues no sé. Sí. Claro. Y hablaba, decía, no, es que estoy hablando con tu prima que falleció hace 20 años, tiene un pelo largo, ella se peina, tiene un vestido blanco, y ella describía esos fenómenos, y Gabo muy pequeño. Entonces él nació en ese ambiente, creció en ese ambiente así como sobrenatural. Además que su familia, la familia de García Márquez, viene en parte de La Guajira. Y La Guajira es un lugar muy importante energéticamente hablando aquí en el país y tiene unas tradiciones y leyendas también fabulosas. Y entonces Gabo crece en ese ambiente sobrenatural. Pasa el tiempo y el origen del libro viene porque me encuentro en un momento con JJ Benítez, con el gran investigador español, Caballo de Troya, Estoy bien, bueno, tiene más de 50, 70 libros. Y él me dice, terminamos hablando de Gabo, de García Márquez. Y él me dice algo, o sea, si te gusta Gabo y te gusta este tema del misterio, ¿por qué no investigas algo sobre la vida de él?
que yo estoy seguro que algo le tuvo que suceder en la adolescencia o en la infancia. O sea, él ya tenía la sospecha y te encauzó por ahí. Él sabía, ya tenía información. Yo empiezo la investigación, me reúno con JJ Benítez en otras oportunidades, pero llega la pandemia, entonces se atrasa todo. Es que la pandemia nos cortó todo, a todo el mundo. Nos distanció, después él llega el fallecimiento de su esposa, de Blanca. Entonces todo se puso como complicado, pero bueno, volvemos y nos encontramos aquí en Bogotá, en una feria de Libia. Y él ya me cuenta, me dice, bueno, ya tienes la información o el trabajo adelantado, te voy a contar lo que yo sé. Fabio Serpa era un ufólogo argentino, él nació en Uruguay. Esto te lo cuenta JJ Benítez. Eso me lo cuenta JJ Benítez. Fabio Serpa era un ufólogo, ya murió, muy reconocido en Argentina. Él fue muy amigo de Parravicini, por ejemplo, del gran Nostradamus de América. Y él viene a Colombia, él hacía una especie como de charlas en cada ciudad. Y Fabio va a Cartagena en una oportunidad y cuando está en plena charla le dicen, mira, al fondo, ese que está sentado con esa persona es Gabriel García Márquez, el Nobel. Entonces él termina su conferencia y se va a cenar con Gabo. Dice que él cuenta en sus memorias que ha sido la velada más interesante que ha tenido. Me imagino. En su vida. Me imagino. Y entre tantas cosas que hablaron, él le contó un hecho sumamente extraño, que Gabo García Márquez estaba muy joven caminando por Cartagena, por las playas de Cartagena. Cartagena de India, ¿no? Sí. Porque Cartagena era otra de España. Sí, sí, sí. En Cartagena de India es una zona del Caribe. Y caminando en la noche solo por la playa, y él ve una luz. La luz se va acercando, le lanza un cono de luz y él se desvanece. Y no recuerda absolutamente nada más. Él despierta en un lugar, en la misma playa, pero en un lugar distante de donde él recuerda que estaba. O sea, es como si hubieran transportado a otro sitio y se quedado allí. Él no recuerda absolutamente nada más, solo eso. Lo cierto es que... Esto es clarísimamente un encuentro extraterrestre. Sí, pues ¿no? Lo que yo he tratado de determinar es que fue una abducción. Yo no soy, o sea, no quiero, porque yo entiendo que Gabo ocultó este tema porque si no lo habrían considerado loco, ¿eh? Y tal vez su carrera se había ido así. Sí, además en otra época que no es la actual, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Pero lo cierto es que él tenía una especie como de dudas y también como problemas existenciales o sea, él decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Estoy aquí en Cartagena. Él estaba estudiando en Bogotá, aquí en Bogotá, Derecho en la Universidad Nacional, pero ocurre el Bogotazo. Matan al caudillo, a Jorge Eliezer Gaitán, Bogotá se destruye, se incendia y él tiene que regresar a la costa. Entonces eso dejó muy desorientado a García Márquez, porque no sabía qué hacer. Claro. Entra a trabajar a un periódico y ahí empieza como su vida como periodista. Pero él andaba con unos papeles debajo del brazo que no los dejaba ni siquiera en el hotel donde vivía. Y era el bosquejo o el sinopsis de La hojarasca, su primer libro. Entonces después de ese encuentro, y porque pues coincidencialmente como al año o a los 2 años ella publica su primera novela. Claro. Entonces perdona que te interrumpa un momento. ¿Tú qué crees que pasó ahí? ¿Puede ser que él recibiera esa información precisamente en ese encuentro a través de los extraterrestres? Sí, yo pensaría que una especie como de inspiración, ¿no? Él hablaba que cuando escribió 100 años de soledad, él como que se alejaba tanto, se cortaba tanto de la realidad, se abstraía, que entraba en una especie de trance. Claro. Eso pues uno dice, bueno, cualquier escritor le pasa, pero con Gabo es una cosa aparte, era muy extraño la forma en que él podría estar en la miseria absoluta como le pasó en París. No tenía que comer ni mañana cómo pagar el alquiler. Y eso no le preocupaba, sino le preocupaba era que terminar el libro. Entonces esa fe ciega a mí me parece como muy extraña y no de un ser normal. Vale. Porque tú tienes tus problemas, tú estás pensando en el jardín de tu vida, en que tienes que hacer mercado, tienes que ir a pagar un recibo. Claro, pero eso de ser capaz de dejar todo eso a un lado, enfocarte en tu legado, porque él sabría que eso iba a salir, que sabría que eso era su legado,
es porque estaría en sintonía con una fuerza, con una intuición, llamémosla, con una inspiración, que era lo que lo guiaba, ¿no? Y seguramente, como muchas veces pasa, estaba recibiendo información de estate tranquilo, esto va a salir, esto va a ocurrir, ¿no? Es como que aquí hay un gran trozo de información que nos falta, que no tenemos, pero que podemos inferir que él estaba sintiendo. Correcto. Entonces, Fabio tiene esa experiencia, Fabio Serpa, pero Gabo le dice, si quieres, públicalo, pero cuando ella haya muerto. Ya. No antes. Bueno, Fabio nunca lo publicó, murió Gabo, murió Fabio Serpa, la información le quedó a JJ Benítez. JJ Benítez me la cuenta a mí y yo hago la investigación. ¿Y cómo conoces a JJ Benítez? Porque él está en España, tú estás aquí, me has dicho que fue en la Filbo, ¿no? Pero él es como tú, ¿sabes? Él viene muy seguido a Colombia. Sí, en Colombia es maravillosa. Y tenemos un lazo que nos une muy fuerte con España. Y él ha venido muchas veces no solo a investigar, sino a presentar sus libros. Y entonces, en esas visitas, yo lo entrevisté por un libro también, así como estamos haciendo hoy. Y seguimos como escribiéndonos. Yo traté de manifestarle la admiración y también el deseo de hacer el trabajo que hemos hablado en la entrevista. Él como que dio el interés, también me apoyó. Y ahí seguimos hablando. Y lo que te digo, él viene muy seguido a Colombia. Cuando viene nos vemos un par de horas y adaptamos muchas cosas entre ellos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues te felicito, ¿no? Porque eso es maravilloso. Y volvamos a Fabio, ¿no? Te vas contando que él tuvo también su experiencia. Entonces, Fabio Serpa tiene la información, le cuenta a JJ Benítez. Y ahí entonces empieza la historia del libro, que es esa historia. Yo en estas páginas del secreto de Gabo, dentro del capítulo es como, porque cuando yo empecé a investigar, cuando a ti te dicen, no, es que García Márquez fue abducido, o sea, créeme que tú en dónde vas a encontrar información sobre eso. Entonces yo al principio no sabía qué investigaba, la verdad. Ya empecé a investigar la vida de Gabo, pero estaba como dando bastonazos de ciego y no entendía realmente lo que estaba. Además, si él no lo contó por temor, por vergüenza, temor a represalias, temor a que le afectara en su carrera, su familia, si es que saben que eso existió y que a él le ocurrió eso, es muy consciente de eso y tampoco va a querer contar nada. Claro. Porque hay un proteccionismo, obviamente. Pero entonces lo que encontré así en principio fue que Gabo tuvo una vida paranormal con muchas experiencias extrañas. Sí. Hasta el día de su muerte. Imagina que él escribe en 100 años de soledad. Gabriel García Márquez escribe que Úrsula Iguarán, la matrona de toda la saga, falleció un jueves santo cuando hacía mucho calor en Macondo y que hacía tanto calor que los pájaros se desorientaban, se estrellaban contra las ventanas de las casas y morían en su interior. Wow. Gabo muere un jueves santo. García Márquez fallece un jueves santo. Y cuando muere y regresan del velorio, los hijos, encuentran una golondrina muerta en el sillón donde él se sentaba a escribir. Wow. Entonces, premonitorio, ¿no? Sí, eso es sumamente extraño, esas cosas que le ocurrían a él. Claro. Él tenía premoniciones todo el tiempo, pero premoniciones algunas como sin mucha importancia y otras más trascendentales. Por ejemplo, él escribiendo en México y él tenía un computador, un Mac que Apple le había hecho solamente a él. Sí. Un equipo muy raro, porque tenía el monitor como muy alargado, bueno, porque él tenía que mirar varias páginas al tiempo. Entonces se lo hicieron específicamente para él. Y un día estaba escribiendo y una manzana rueda de la parte superior y cae en el teclado donde él estaba escribiendo. Él coge la manzana y automáticamente piensa en su mamá en Cartagena. Toma el teléfono y llama a Cartagena y le responden, sí, menos mal llamaste, Gabriel, porque tu mamá se acaba de caer porque estaba tratando de alcanzar una manzana. Wow. Entonces, esa conexión. Eso es un simbolismo, una maravilla. Eso es lo que nosotros llamamos manifestaciones del espíritu. Correcto. Pero también, qué bueno él, que en vez de pensar, una manzana se ha caído.
hizo caso a eso, ¿no? Actuó sobre eso. Eso es lo que a mí me lleva a pensar que es que sentía algo. No, pues si tú no tienes esa percepción sensorial, si tú no tienes esa sensibilidad, pues es una manzana que se te cae. Pero si tú sabes algo más, puedes ver más allá e interpretar este tipo de señales, porque son señales. Correcto. En el libro encontré, en la investigación del libro encontré testimonios de amigos que conocieron a Gabo desde muy joven y pues fueron como testigos de esos momentos en los que llegan esas premoniciones. Él siente un malestar físico. Lo que me dicen es que son premoniciones como con un vacío en el estómago, como una sensación rara de que algo va a pasar, pero a veces él se frustraba porque no sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo iba a pasar por el malestar físico que tenía. Entonces, una vez estando en Caracas, en Venezuela, un día soleado, un domingo, soleado, perfecto para ir a la playa, su amigo, un amigo que se llama Plinio Apuleyo, un escritor famoso aquí en Colombia, le dijo, vamos a la playa. Gabo llevaba un tiempo largo viviendo en París y pues no había tenido ese contacto con la playa y a él le hacía falta el contacto con el aire del Caribe siempre. Entonces dijeron, bueno, vamos a la playa. Pero cuando se iba a subir al vehículo, él dice, no vamos porque algo va a pasar. Siente ese malestar físico, entonces suspenden el viaje, se quedan en la casa y a los pocos minutos unos cazabombarderos, unos aviones de guerra cruzan el espacio aéreo de Caracas y empiezan a bombardear el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores. ¡Wow! Le estaban dando el golpe de Estado a Pérez Jiménez, al dictador Pérez Jiménez. Y ese día, un domingo, cuando nadie esperaba nada, ocurrió eso, pero Gabo presintió que iba a suceder. Wow. Entonces, es ese Gabo sobrenatural que me parece maravilloso. No solo me queda la experiencia OVNI, que es interesante, sí, pero es que no hay mucha información al respecto. Pero sí, Gabo fue un hombre netamente paranormal toda su vida. Espiritual. Su abuela lo tenía, seguramente lo lleva en los genes, en la genética. Yo siempre digo a mis alumnos que olvidémonos del tercer ojo. Vamos a trabajar, para mí la mediunidad está aquí, en el plexo solar. Sí. Aquí tenemos, bueno, ahora la ciencia ya nos habla que en los intestinos pues hay neuronas, ¿no? Y que hay otros mecanismos de percepción que a través del nervio vago pues mandan información al cerebro. También sabemos que hay una serie de nervios alrededor del estómago que vienen desde la prehistoria que nos avisan de muchas cosas. Y bueno, ahora también se habla del corazón, ¿no? De esas neuronas en el corazón, pero hubo unos años que se decía que esta parte del estómago, del plexo solar, es el segundo cerebro. Yo a los alumnos siempre les digo, mira, olvídate de la pineal, de la pituitaria, del doctorado, aquí. Vamos a trabajar el plexo solar. Vamos a aprender lo que es aquí, el plexo solar, esta parte. Y lo que tú sientes en las entrañas, eso va, eso no te engaña, eso no se puede falsear, ¿no? Lo que percibes con el tercer ojo quizás sí, pero el sentimiento está aquí, ¿no? Cuando lloras con congoja, lloras desde aquí. Cuando te ríes a carcajadas, ríes desde aquí, ¿no? Entonces me parece muy llamativo lo que acabas de contar, que García Márquez sentía ese malestar en el estómago. Mi abuela, que era una mujer de campo que fue a colegio hasta los 8 años nada más, cuando sentía algo malo también se tocaba aquí y decía, ¿no?, que se le había puesto un malestar con sus palabras de la época. O sea que me parece muy interesante. De hecho, es un don que tienen muy desarrollado las mujeres, en especial las madres. Porque cuando algo ocurre con sus hijos, ellos tienen ese sexto sentido. Sí, es una certeza, ¿no? Sí. Que yo sé que esto va a ocurrir, no sé cómo va a ocurrir, pero yo sé que va a ocurrir. Así es. ¿No? Que nadie le diga a una madre que sabe que su hijo que está en la otra parte del mundo y no está bien, que está bien, porque si la madre lo siente es por algo. A veces se adelanta el acontecimiento, como le pasaba a García Márquez, ¿no? Y otras veces lo sienten en el momento, ¿no? Tuvo más experiencias de esto, ¿no? García Márquez. Sí. Tampoco vamos a contar todas, pero lo que queremos es que compréis aquí El secreto de Gabo,
de Ediciones Cangrejo, además ahí con muchos comentarios de JJ Benítez, pero me llama mucho la atención esta parte de él. Yo no lo conocía esto, ¿eh? Créeme que cuando terminé la investigación, yo dije, wow, es como redescubrir. Otra persona. Claro, Sí. y también entendí muchas cosas que no digo que sea una mala definición, pero muchos estudiantes o estudiosos de la literatura dicen que Gabo fue el padre del realismo mágico y que el realismo mágico es una imaginación desbordada que él transcribía y ponía en sus libros. Entonces, que ese era el realismo mágico y que por eso aquí en Colombia, ocurren cosas que cotidianamente son cotidianas para nosotros, pero sumamente extrañas para las demás personas. Pero sí, por ejemplo, ¿qué cosas? No, por ejemplo, lo que te digo, aquí somos, como en México, tenemos en algunas regiones del país una cercanía Sí. con la muerte que no es como que la muerte nos asusta, sino que es como protectora. Claro. Aquí hay leyendas, hay mitos. O los rezados, ¿no? El hombre caimán, o sea, tú te vas a la costa Caribe y entonces encuentras que la patasola, el hombre caimán, la llorona, Sí. y todo eso está muy arraigado en nosotros, aquí en Colombia. Aquí hay un pueblo en Huila, que vos conoces, hay una región en el centro del país, un municipio, un pueblito pequeño que se llama Garzón, y es donde más historias de brujas tú puedes encontrar. ¿Sí? Casi todas las personas uno encuentra una historia de que en algún momento vieron una bruja. O sea, todo eso no es casual. Sí. Es verdad que la gente aquí en Colombia está muy abierta, ¿no? Sí. Todo esto. Sí, sí. Entonces, es redescubrir ese Gabo que no es muy común. Pero el pensamiento, ¿cómo lo definirías tú? ¿No? Estabas diciendo que no es como los estudiantes lo aprenden. Lo que digo es que el realismo mágico no es imaginación como lo quieren vender, sino muchas de las cosas que él vivió, que él percibió, las codificó en sus libros. Como es que ha canalizado una información, ¿no? Correcto, sí. Yo diría, sin saber lo que tú sabes y sin tener la investigación que tú sabes, pero que él entraba en un estado alterado de conciencia, conecta con otra realidad, quizá otras entidades, otras conciencias, Sí. y canalizar la información la plasma. Y algo curioso también, él empieza a escribir una columna, pero muy joven, tenía 20 años, 22 años, en la ciudad de Barranquilla. De Cartagena, él pasa a Barranquilla, en la costa Caribe, en Colombia. Y los primeros artículos que él hace, él menciona el fenómeno OVNI. Sí, O sea, estamos hablando de los años 50, Colombia. ¿Quién sabía del fenómeno OVNI? No se da cuenta. Es decir, Kenneth Arnold que fue que bautizó el tema de los platillos voladores. Fueron 5 años atrás que lo mencionó. Pero información no había, a menos que yo dudo él haya tenido acceso a algunas revistas de la época o cómics que para el momento sí eran famosos, como Superman, entonces, Claro. que hablaban de estos fenómenos, pero era muy extraño, era muy escaso la información. Era un gran adelantado, un místico. Tú lees, y él tenía una opinión muy bien formada sobre el fenómeno. En 100 años de soledad, en 3 o 4 oportunidades, él menciona platillos voladores. En 100 años de soledad. Sí, qué fuerte me parece eso. Y él habla de los platillos voladores, los discos luminosos aparecen cuando va a ocurrir algo trascendental en la novela. Entonces, cuando va a morir alguien, cuando hay un hecho importante, son como anunciadores. Y eso me llama la atención. Yo no puedo decir, porque pues Gabo ya no está con nosotros, de que la experiencia es una hipótesis. Fue una abducción, lo que vi en un platillo. No puedo decir eso, asegurar eso. Pero sí puedo decir que él me encantaba el fenómeno. Hablar de los platillos voladores, de los discos luminosos. Él siempre los mencionó como discos luminosos naranjas. Anda. Los mencionaba así. Y le encantaba el tema. Y pues Gabo fue un ser, como digo, paranormal, de que ocurrían cosas muy raras. Entonces algo le pudo ocurrir en su vida. ¿Y tú personalmente qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees o tu opinión sobre el fenómeno OVNI? No he visto
Bueno, he hablado con varias personas que aseguran ser contactados. En Colombia es muy rico la información. Sí. Yo creo que hay un cambio, porque antiguamente se les ridiculizaba mucho, se les hacía mucha burla. Normalmente era gente, yo recuerdo los primeros que empezaban a aparecer, como en los años 80, pues gente quizá muy humilde, ¿no? Con poca cultura o poca educación, de escuela, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas de esta gente. Sí, un loco, pero ya no. Ya tenemos médicos, tenemos, no sé, como García Márquez, tenemos gente muy culta que habla de que han visto y han tenido contacto. Indudablemente el universo, o sea, nosotros no estamos en capacidad de entender la magnitud del universo en que estamos. Y me parece simplemente por lógica muy absurdo que este pequeño planeta sea el único que está habitado. Claro. Entonces, creo que indudablemente debe existir muchas civilizaciones en otras partes del mundo, del universo. Hay otros mundos y que nos visitan, sí, que de pronto no se han manifestado porque creo, y como esto lo dice JJ Benítez, nosotros somos muy atrasados aún. Y ellos, los que han viajado en sus platillos y todo esto, son seres que ya tienen un desarrollo muy superior. Claro. Y que ellos no interfieren mucho porque ocasionarían un caos generalizado en la Tierra. Entonces ellos son como observadores. Eso no los hace buenos porque JJ Benítez en miles de investigaciones que ha hecho ha encontrado casos, y aquí en Colombia hay uno de un ser, de un ovni de estos, que atacó a una persona y la mató. O sea, también es que no tengan muy buenas intenciones, pero bueno, existe como un orden cósmico ahí que también determina hasta dónde pueden llegar ellos. Claro. Entonces sí, yo soy creyente, como te digo, no he visto eh, nada aún, no conozco, pero sí conozco mucha gente que me ha contado esas experiencias. Aquí vivió Enrique Castillo, que Enrique Castillo es uno de los contactados más famosos del mundo, Wow. de la historia. Él tiene, él no era una persona, y eso es lo interesante, no era una persona humilde o, Claro, es que cambia el discurso ahí. o guardando las proporciones de una persona que no tenga conocimiento de esos temas. Era un ingeniero, viajaba por el mundo. Cada vez dio más, Cada vez- claro. Y un día se encuentra en Venezuela con una persona que dice que él era como danés, una persona muy alta, se hacen amigos. Bueno, ahí entablan como una especie de relación, después se despiden y en Colombia él llega aquí a Colombia y empieza a recibir una especie como de sueños y le dicen tienes que ir a una laguna, no se sabe qué laguna, pero se sabe que es aquí cerca de Bogotá. Él va a esa laguna, el día específico en el que le avisan en los sueños, y él ve como 3 naves salen del fondo de la laguna, salen, sí, Wow. y se posan a unos pocos metros de donde él estaba. Y se baja el haz de luz, que eso sí es muy común en el tema de los contactados. Sí, ¿no? Eso se repite. Y él lo sube, pero él sí completamente consciente. Él lo sube a esa nave y cuando se sube lo recibe el amigo, el danés este altísimo que había conocido en Venezuela y le dice, sí, es que vengo de tal parte de la galaxia, y queremos es que tú seas, que nos transmitas un mensaje. Él tiene una teoría, una profecía de los 9 tiempos, que habla más o menos de que la Tierra va a pasar por unos momentos, unos periodos difíciles y que son 9 tiempos antes de como un cambio radical. Y estamos en el tiempo séptimo, según lo que él escribió. Pero es un hombre que vivió, le ocurrió eso muy joven y durante toda su vida él, o sea, nunca tuvo fisuras como en la historia que él contaba. Entonces, tal vez es uno de los casos más interesantes que se conocen de una abducción Wow. y de una persona que haya tenido estas experiencias. Sí. Me llama mucho la atención este danés porque no sé si has oído hablar de los médicos del cielo, de personas que se aparecen en hospitales, que te sanan, que de repente te ayudan a tener pues una revisión espontánea o dan noticias y
la descripción que hacen de estos médicos del cielo es muy similar a la descripción que acabas de hacer. Me pregunto si será la misma persona, el mismo tipo de, no fenómeno, pero sí fuente, ¿no? Algo que he entendido es que uno en Hollywood nos ha hecho mucho daño. Muchísimo. En el sentido de que... El tema de espíritus más. El que cuando imaginamos a un ser que no es de esta tierra, lo imaginamos verde, con un ojo, se ve todo extraño. Pero es que hay seres, primero, se parecen mucho a nosotros, son físicamente muy parecidos, muy similares a nosotros. Y no siempre tienen que venir no siempre tienen que venir en una nave, o simplemente pueden pasar el umbral de un plano a otro y se manifiestan. Claro. Como un ser fallecido. Entonces a veces no es siempre una nave tradicional que se baja, una escalerilla que baja y bajan los ojos, no, sino... El Hollywood ahí, sí, tiene razón, ha hecho mucho daño. Y claro, por ejemplo, el mundo de los espíritus, no sé si será igual, funcionan a la velocidad del pensamiento. Claro. Cuando piensen en ti o tú en ellos, simplemente están a tu lado, se presentan ahí, ¿no? Claro. Quizás lo mismo. Y pues entonces, mira, Miquel, la vida de Gabo estuvo entonces con todas estas historias, estos momentos, estos hechos, además de que siempre sufrió de premoniciones y sueños muy raros, pesadillas muy extrañas. Él siempre soñó, desde muy joven hasta cuando muere, tenía una pesadilla que era muy recurrente en él, y él estaba acostado en una cama de un hotel. Él dice que era un hotel porque no era su habitación habitual. Él estaba con su esposa, con Mercedes. Y como a las 2 de la madrugada, 2 o 3 de la madrugada, sonaba bruscamente y tocaban en la puerta. Él se levantaba y abría la puerta y era un hombre alto. No le veía el rostro, con un sombrero negro. Y le decía, él le decía, bueno, ¿y usted quién es? Y él le decía, yo soy el verdadero autor de 100 años de soledad, decía este hombre. ¿Sí? A García Márquez. García Márquez se asustaba tanto que cerraba la puerta y corría rápido y se metía debajo de las cobijas de la cama. Y ahí él despertaba. Ese sueño él lo tuvo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, y me parece muy raro, porque es como si alguien, o sea, claro, como si la idea primigenia de 100 años de soledad no hubiera sido de eso que se lo hubieran dado. Es lo que decíamos, ¿no? Que es una canalización. Correcto. Yo creo que a muchos artistas les pasa eso, y escritores también, y no eres consciente, ¿no? Así es, pero es muy diciente y muy esclarecedor, pues, poder ver toda esta faceta que no es muy conocida de García Márquez, de García Márquez, en su vida, y que hicieron mella totalmente en su vida literaria, en sus libros, y que yo no estoy de acuerdo que lo tildemos del realismo mágico como haya sido una invención de él, sino muchas de las cosas que pone en sus libros son vivencias que tuvo. Vivencias místicas. Correcto. Que tienen mucho más sentido, ¿no? Correcto. Digo yo, no sé, la versión más plausible, quizá es lo más realista, aunque tú quieras disfrazármelo de otra cosa, ¿no? Sí, y pues después de la muerte de Gabo siguieron ocurriendo hechos muy extraños. ¿Sí? Por ejemplo, su familia se reúnen, ellos tienen una tradición que era reunirse todos los años en Cartagena de Indias. Sí. Ellos tenían una casa ya lindísima que creo ya la vendieron. Y se reunían en una sala amplia, todos, y hablar. Eso se volvió costumbre porque toda la familia se reunía para escuchar a Gabo. Entonces, Gabo se sentaba y hablaba, se despachaba sus cosas, y todo el mundo lo oía. Sí. Siguieron, después de la muerte de él, siguieron haciendo esas reuniones, y un día sirvieron un vino, repartieron unas copas, sirvieron el vino, y alguien, que eso no le he podido determinar a quién, creo que Jaime Abello fue un gran amigo de él, director de la Fundación Gabo, que es una fundación de periodismo interesante, muy importante aquí en Colombia. Se le estalló la copa. Entonces todo el mundo, ¿pero qué pasó? Bueno, te lo limpian, le vuelven a poner una copa, le sirven el vino, y vuelve y se estalla la copa.
Wow. Entonces dicen que alguien que estuvo ahí y que está aquí referenciado en el libro, un sobrino, él dice, yo estoy completamente seguro que ese día Gabo estaba ahí con nosotros. Claro. Y él era mamagarista. Mamagarista es como burletero, como que le gustaba. Ah, bromista. Bromista. Y pues su broma del día era hacer estallar la copa. Pues te digo una cosa, que un espíritu pueda hacer estallar una copa significa que es alguien muy evolucionado. No es fácil hacer eso, ¿eh? Claro, claro. Pero es verdad, Diego, que se aparece su fantasma. Bueno, eso sí, tú sabes que y en Colombia tenemos que el obispo sin cabeza, tenemos, bueno. ¿Sí? Entonces, Eso no lo sabía yo. entre las leyendas que hay, pues es que sí han visto a Gao, pero pues en eso sí yo no creo mucho, ¿sabes? No. Eh, Creo que igual la gente desea. Sí, más ver es como el deseo de la nostalgia de él, que dicen que lo ven en una calle de Cartagena, que lo ven leyendo así, que se parece mucho a García Márquez y después ya miran y no está. Esas cosas, pero pues la verdad no, eso no lo he corroborado mucho, pero lo que sí es que pues Gabo después de su muerte ha hecho sus manifestaciones, que como lo de la copa, Claro, que eso es espectacular, ¿no? que es un hecho muy importante. Por ejemplo, esa anécdota de la copa no está en el libro porque me la contaron después. Ay. Bueno, pues reedición, hay que hacer reedición del secreto de Gabo. Pero bueno, el libro en Colombia lo pueden conseguir fácilmente en la Librería Nacional, en Lerner o en Buscalibre, en cualquier parte del mundo. Buscalibre.com, se lo mandan a casa en papel. El secreto de Gabo, sí. Pero fíjate que a mí me ha llamado la atención una cosa que me gustaría que habláramos brevemente de eso, si no te importa, Claro. que es ese, no me acuerdo del nombre que has dicho, el Nostradamus colombiano. No, el Nostradamus de América, Sí. pero él era argentino. Ah. El Benjamín. Cuéntame un poco sobre este hombre, me Sí. interesa mucho. Benjamín Parravicini. Ah. El apellido de él era Parravicini, argentino. Muy amigo de Fabio Serpa. Y Fabio Sí. Serpa, eso sí está en el libro. Fabio Serpa siempre le llamó la atención la historia de García Márquez porque fue parecida a la de Parravicini. Parravicini también tuvo un encuentro con una nave, pero él sí completamente consciente. Y fue en el centro de Buenos Aires. Ah. Él caminando por Buenos Aires ve una bruma extraña y se transporta y aparece en una nave. Digo Parravicini. Parravicini, después de esa experiencia, empieza a tener visiones y él él pintaba, hacía unos cuadros, entraba en trance y pintaba cuadros que eran Sí. premonitorios. Entonces, muchos de los cuadros de él, aparece, por ejemplo, estamos hablando de los años 80, aparecía una estatua de la libertad impactada por dos aviones. Está muy... El 11 de septiembre en el 2001, ¿cuántos años después? Sí. Las Torres Gemelas, él vio eso. Y así él se hizo famoso por esas pinturas. Qué bueno. Entonces lo apodaron el Nostradamus de América, porque muchas de las cosas que él pintó se fueron una realidad. Hay otras que aún no se entiende, pero creo que es porque no han ocurrido. Y bueno, es un ser también muy importante. Él era de una familia millonaria en Argentina. O sea, a veces dicen las personas que cuando le ocurren estos hechos a personas de pronto humildes o lo hacen porque no tiene porque son como más inocentes. O sea, una persona que trabaja el campo y todo es como más inocente y puede transmitir de una manera más pura el mensaje. Claro. Pero en en el caso Parravicini no, es un hombre viajero, fiestero, porque su familia era acomodada y le ocurre este hecho y después de esa abducción, él lo que hace es que pinta y lo que te digo, o sea, muchas de las cosas que él pintó han ocurrido. Eso le hace cambiar de vida, ¿no? Y lo hace cambiar de vida, bueno, cambia mucho de sus hábitos. Él argentino, ya falleció también.
Qué interesante, qué interesante. No sé, estaría hablando contigo, Diego, muchísimo tiempo más, pero no quiero destripar el libro, quiero que lo compréis, El secreto de Gabo, que además hay mucho trabajo, mucho esfuerzo en los libros, en este caso más porque has hecho muchísima investigación. Ediciones Cangrejo, con aportaciones de JJ Benítez, ni nada más ni nada menos. Está en todas las librerías de Colombia, buscalibre.com por todo el mundo, me imagino que en Amazon también. Sí, en Amazon digital. En digital, Digital. también. Y también en la página de, si les queda más sencillo, en la página de la editorial, es muy sencillo, www.cangrejoeditores.com. Eso, y cuéntanos cómo te pueden encontrar, aparte de en RCN. Muchas gracias. Pues bueno, yo también tengo un canal de YouTube. Sí, ahí estoy yo. Un canal que donde ha estado probablemente Miquel, se llama Pandemia Misterio Diego Reyes. Muchos me dicen, bueno, ¿y por qué ese nombre? Eso, claro, te iba a preguntar justo. Es porque nací en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, entonces yo decía, bueno, quiero hacer un programa de misterio. Le puse Pandemia Misterio y no le cambié el nombre porque la gente se le quedó el nombre de Pandemia Misterio y cuando las cosas funcionan no hay que cambiar el nombre. Claro. Entonces quedó Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube y en Instagram o en TikTok, que es las redes que más manejo, me encuentran como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes en Instagram y en TikTok. Y ahí me pueden ver, yo subo videos de todo lo que hago, del libro, Más periodismo muy serio, muy serio. cualquier cantidad de cosas hechas sobre el libro y sobre los personajes que me acompañan todas las semanas Fantástico, fantástico. en el programa. Ay, una cosa que se me ha olvidado decirte antes, volvemos a lo de que decías, ¿no? Que en la laguna aquella persona vio salir las naves del agua. Creo que es amigo tuyo también, que lo conoces, a Juan Jesús Vallejo. Sí, claro. Claro. Español. Sí, que es amigo, está en Caracol Radio y estará por aquí pronto. Él, una de las teorías que sostiene es esa, ¿no? Que los extraterrestres que antes no, pero que ahora ya de hace un tiempo para acá, para esconderse, para protegerse, para ser más anónimos, pues viven bajo el agua. No sé si habías oído tú esa teoría. Sí, y también conozco que las lagunas son lugares energéticos muy importantes. Más que el mar, claro. Sí. Es que tenemos que mirar, por ejemplo, Guatavita, una laguna aquí muy famosa donde nace la leyenda del Dorado. No por eso, no por nada, los indígenas de la época le hacían ofrendas y lanzaban oro al fondo de la laguna. Era porque algo habían visto, porque sabían que allí iban y ellos lo consideraron un lugar sagrado. Claro, Entonces, sí, claro. sin lugar a dudas, las lagunas son, no sé, si un lugar de un canal o un punto energético muy importante. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Diego, y hasta la próxima. Un placer y a todos los que limpian, pues gracias por dejarme entrar un momentillo a su casa.